Buenas tardes a todos y a todas. Para el que no me conozca, soy José Montaño, pertenezco al equipo de trabajo de Simar Magazine. Y bueno, daros la bienvenida antes que nada a esta tercera charla de este mes de noviembre de este año 2024. Ya se van haciendo las charlas fotográficas de Simar, se van haciendo ya un clásico en las conexiones en línea para hablar de fotografía y comentar eh, temas realmente interesantes, porque la persona que tenemos hoy como ponente, María Tudela, que nuestro compañero Pepe Álvarez Rogel va a hacer en su presentación, creo que nos va a dar una bonita y buena clase sobre cómo enfoca ella el mundo de la fotografía. Pepe, cuando tú quieras, yo creo que podemos dar comienzo. Bueno, pues nada, muchas gracias, José. Eh, la verdad es que presentar a María, que tiene una fotografía tan particular y además es murciana y que, bueno, pues nos vemos con cierta frecuencia con el grupo de fotógrafos murcianos y presentarla aquí en una de las charlas de SIMAR, pues que con el prestigio que tiene, pues es, es bastante es muy de agradecer, o sea, que me da gusto que me lo habéis pedido y que bueno, pues la pueda presentar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar pues comentando que ella es murciana de la ciudad de Lorca, que es enfermera de profesión y que según sus propias palabras, pues le apasiona esta profesión como enfermera, igual que le apasiona la fotografía. Y de hecho encuentra una conexión entre ambos aspectos, porque en sus propias palabras dice, ambos, fotografía y enfermería, se parecen bastante, ya que utilizan una herramienta fundamental, que es la observación, y en conjunto un lenguaje no verbal. Esto ya nos cuenta un poco lo que nos podemos encontrar cuando veamos su obra, cuando pues disfrutemos de sus fotografías, ¿no? María pues descubre pues un poco lo que ella, a sus propias palabras en otros foros o en alguna charla, hace como 10 años que descubre la fotografía y es autodidacta. Y concibe la fotografía como un instrumento para crear, contar y transmitir. Pero sobre todo, dice, para sentir, ¿no? Eh, Nos cuenta que no sigue normas ni reglas y que está más interesada en sugerir y provocar a través del lenguaje visual que en lo que es la propia técnica fotográfica, aunque realmente luego la técnica fotográfica, pues con el tipo de fotografías que hace, pues tiene mucho de técnica fotográfica, ¿no? Cuando le preguntamos qué quiere expresar con sus fotografías, responde, pues provocar alguna sensación. Y luego nos dice, miramos con una cámara tal y como somos o como un día fuimos. Entonces, todo esto ya nos está empezando a poner un poco en situación de lo que van a transmitir sus imágenes. Los títulos de sus trabajos pues también nos lo transmiten. Pues, por ejemplo, Mundo Sutil, El silencio de los árboles o Almas grises, ¿no? Que son algunos de sus trabajos. Y en particular hay uno que quiero destacar, que es el que titula Oscuro, que ha publicado libro con Ediciones de Mente y que representa muy bien su estilo de trabajo y en algunas imágenes esa conexión de la que hablaba antes entre la fotografía y su labor como enfermera. Quizá ahora pues, nos muestre alguna de esas imágenes. Todo esto pues, nos va dando ya una idea, toda esta manera que ella tiene de plantear lo que supone para ella la fotografía, pues nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar con sus fotos, que son mucho más que unas imágenes vistosas o llamativas. Realmente pues, son sensaciones, emociones. Ella explora lo que lleva dentro y nos lo muestra con unas obras pues, que nos transmiten sensaciones de inquietud, de soledad, de frío, de incertidumbre. Veremos la forma en que nos las presenta y veremos en su contenido pues, esas sensaciones que nos transmiten, ¿no? Que nos hacen sentirnos pues, a veces incómodos o tristes, pero al mismo tiempo, si estamos eh, visionando su obra, pues nos vamos a relajar y lo vamos a disfrutar y nos vamos a dejar llevar pues, por una especie
como ella también ha comentado alguna vez, una especie de aire decadente o de ambiente onírico que nos va a ir conectando con nuestras emociones si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, para poder transmitirnos todo eso, para transmitirlo, pues María trabaja en blanco y negro básicamente y utiliza las luces y las sombras como elementos para construir sus imágenes. Deja de lado esa nitidez que muchas veces, sobre todo con la fotografía digital, pues a veces exageramos, ¿no? Intentando buscar una gran definición, ¿no? Y lo que hace es potenciar las texturas para dar a las fotos pues, un aspecto difuso, que a veces nos recuerdan pues unas fotos impresas en un papel fotográfico, envejecido, con el paso del tiempo, ¿no? Y así pretende pues potenciar las emociones que quiere transmitir. Utiliza también algunos elementos de forma reiterada para transmitir esas sensaciones, esas emociones. Pues nos encontramos siluetas de pájaros muchas veces volando, que trata de recordarnos la libertad. De hecho, uno de sus trabajos, que se titula Libres, pues se basa en esto, en esos aves. Cuando las vemos, encontramos que son unas aves que están pues, en unos ambientes grises, brumosos, que al final pues, nos hace hasta dudar de si realmente esos pájaros disfrutan realmente de esa libertad a la que alude su trabajo, ¿no? Si nos paramos a pensarlo un poco, pues quizás es que nos vemos reflejados en eso, ¿no? En esas aves, en la que nosotros mismos decimos, tenemos una gran libertad, pero vivimos en un mundo en el que nos tiene atrapados un poco en el día a día, en el que vamos siempre corriendo y en el que muchas veces se nos imponen unas normas pues que casi acatamos a veces por tener la aceptación de los demás. Entonces, vemos esas fotografías y decimos, bueno, estas aves aparentemente libres, a lo mejor no están tan libres y nosotros, si nos vemos reflejados en ellas, pues tampoco, ¿no? Es un poco al menos a mí me transmite un poco esas sensaciones, ¿no? También utiliza pues siluetas de árboles, entre la bruma o de personas, pero no vemos a las personas en su forma habitual, las vemos deformadas, las vemos alteradas, como fantasmas, a veces parecen como almas que transitan por ese mundo gris, sin luz, sin sol, brumoso, eh, y entonces nos vuelven la sensación esta de frío, de soledad, de inquietud, de incertidumbre, que antes nombraba al principio y que es un poco lo que la propia María pues, dice que trata de transmitir, ¿no? Esas sensaciones, esas, esa forma de hacernos sentir algo, ¿no? Más allá de lo vistosa o no vistosa que sea la imagen en sí. Todo este trabajo que María ha transmitido en su entorno cercano, y ahora voy a meter la cuña de nuestra asociación de fotografía, cómo no, Punto de Enfoque, una asociación de fotografía de fotógrafos murcianos que podemos disfrutar de primera mano de sus trabajos y de tenerla en persona, pues muchas veces, pues eso no se queda ahí. María pues ha participado en festivales en España y fuera de ella, ha expuesto, por ejemplo, en el Festival Internacional de Fotografía de Avintes de Portugal, ha impartido charlas y conferencias en varias ciudades españolas, ha ganado premios en concursos y ha sido jurado de concursos y ha publicado en un gran número de revistas y magazines fotográficos, entre ellas, por supuesto, Simar Magazine, en este caso, pues cuando era, en su etapa anterior, cuando era Sony Mail, ¿no? Pero bueno, si algo, al menos en mi opinión, destaca del trabajo de María de cara al exterior, es que tiene un reportaje en el programa de la televisión española, TV2, Aventura del Saber, donde ella presenta su trabajo y nos transmite todo esta forma suya de entender lo que es la fotografía, ¿no? Pues programa que está disponible en internet y que os invito a escuchar a todos los que estáis aquí, a todas las personas que estáis aquí, para pues comprender eso que os estoy tratando de transmitir, aunque supongo que ahora María nos lo explicará con sus propias palabras, ¿no? Así que bueno, os dejo con María y su manera tan especial de entender la fotografía y ojalá que la disfrutemos todos, que seguro que va a ser así. Bueno, fantástico, Pepe. Después de esta presentación, no sé qué temas puedo decir. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti.
Gracias a los gestores de la revista por haberme invitado formar parte de este ciclo de charlas con compañeros y fotógrafos súper interesantes. A Maite, que ha sido la que se ha puesto en contacto conmigo y en parte estoy aquí por ella. Pero sobre todo muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás, que de alguna forma estáis dispuestos a perder un poquito vuestro tiempo, de nuestro tiempo que es tan valioso, en ver qué tengo yo que decir. Me gustaría poneros en primer lugar un vídeo para ponernos en contexto que creo que explica mucho mejor de lo que yo puedo decir en qué consiste mi trabajo, ¿eh? Así que voy a empezar a compartir un vídeo, si os parece bien. Vamos, Frida, vamos. Espera, mira. Allá va. ¿Se oye? Y se ve, ¿no? Imagino. Bueno, empezaré diciendo que a mí la fotografía me ha aportado muchísimas cosas. Desde que hace aproximadamente 14 años me compré mi primera reflex, em, ha sido una cantidad de satisfacciones las que me ha aportado. Si bien es cierto que, como ha dicho Pepe, aprendí de forma autodidacta porque era la curiosidad la que me llevaba cada día más a aprender y aprender. Cada vez me tenía fascinada y cada vez quería introducirme más y más en ese mundo. Hice un curso a través de la Universidad Popular de edición y otro de fotografía. Pero quisiera resaltar un hecho que creo que supuso un antes y un después en cómo luego el camino que seguiría. Y fue el preciso momento en que decidí mostrar mis fotos a las redes sociales. Hoy, estar aquí me produce una gran satisfacción y se lo debo a las redes sociales. Prácticamente casi todo lo que he conseguido,
todo el listado que ha nombrado Pepe de cosas que he conseguido, se lo debo a las redes sociales. Ella me permitió poder divulgar mi trabajo y en función de eso empecé, pues, o sea, me empezaron a llamar pues, para exponer, para colaborar en festivales, en concursos. O sea, realmente comprobé que a la gente le interesaba mi fotografía y empecé a ver este mundo con otros ojos, ¿no? Empecé a darle más importancia. Desde el principio he tenido muy claro qué tipo de fotos quería hacer. Y quería hacer un tipo de imágenes que se movieran más en el terreno de las emociones. Teniendo claro tres aspectos de la fotografía, que para mí han sido siempre esenciales. El primero, el poder narrativo que tiene una imagen, o sea, son nuestras palabras para poder contar cosas. El segundo, la capacidad virtual que tiene de emocionar, nadie lo pone en duda. Y para mí el tercero y más importante es cómo yo, o sea, cómo nosotros, como autores, podemos dirigir la mirada del espectador utilizando estos dos aspectos. Y como digo, la fotografía me ha aportado muchísimas cosas, pero ha permitido que conozca una parte de mí que hasta ese momento desconocía. Y me refiero a la capacidad de crear. Esas fotos que habéis visto ahí en el vídeo, si hace 14 años o 13, que más o menos fue cuando empecé, me hubieran dicho que eran mías, vamos, no me lo hubiera creído vamos, ni de coña, ¿no? Yo no sé si alguna vez os ha pasado lo mismo que me pasaba a mí al principio, de tener una idea en la mente o una fotografía y por problemas de barrera o límites de espacio o tiempo era incapaz o erais incapaz de llevarlo a cabo, ¿no? A mí eso me pasaba continuamente, sobre todo cuando empecé. Y me planteé, bueno, ¿por qué no ir más allá de hasta donde mi cámara me lleve? ¿O por qué no ir hasta donde la mirada me lleve o la mente? Y en torno a ese concepto, en torno a esa idea, empecé a crear mis fotografías que luego llamé imperfectas. No sabría deciros en qué momento me fui distanciando de los paradigmas más clásicos de la fotografía y me refiero al de fotografiar la realidad tal cual es, pero al mismo tiempo también fui alejándome de esa imposición clásica de crear una imagen técnicamente perfecta, ¿no? Empecé a darle valor a provocar. O sea, para mí una fotografía tiene que provocar una reacción. Y en base a eso empecé a trabajar. Esa fue la parte. María, Sí. perdona que te interrumpa. Mm, Compártenos la presentación si quieres en modo presentación de PowerPoint. para que sea más grande, ¿no? Claro, así pues nos Vale. quitamos todo. Venga, vale. Perfecto. Ahí Ahí mejor, va. ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, como iba diciendo, esta parte, o sea, esta idea fue realmente a la que yo le di importancia y sobre que basé prácticamente todo mi trabajo. ¿A vosotros qué os parece más importante? O sea, ¿a qué le dais más importancia? ¿A transmitir una idea o a provocar? Os lo voy a plantear de otra forma. ¿Siempre que hacéis una fotografía, la hacéis con la intención de transmitir algo? Porque a mí me cuesta muchísimo tener ese concepto de transmitir. Yo, la mayoría de las fotos que hago, ni siquiera sé qué he querido decir. Pero lo que sí tengo claro es que en cada fotografía que hacemos dejamos algo de nosotros. Por tanto, ya estamos transmitiendo. Transmitimos nuestra forma de ser, ¿no? O sea, nuestra mirada, ¿no? ¿Y qué es nuestra mirada? Pues cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos, cómo lo entendemos o simplemente cómo no lo entendemos. Cuando eres a una persona, voy a llamarlo observador, espectador, que es una palabra que voy a utilizar mucho, veo una de nuestras fotos colgada en una exposición o se la lleva a su casa, en realidad no se está llevando un papel, un trozo de papel, sino lo que se está llevando es un trozo de nosotros mismos. He llegado, después de todos estos años haciendo fotografía, he llegado a la conclusión de que para mí le doy muchísima más importancia al mensaje y a la percepción que el espectador hace de mis fotos que a lo que yo misma
he querido decir, ¿vale? No es que le esté quitando importancia a transmitir, sino que le doy más valor. Y muchas de las fotos las hago en función a esa idea, a la percepción que haga el espectador de mis fotos. Tengo que recordaros que nosotros creamos una foto, pero el espectador construye otra. Y si son 10 personas las que ven tus fotos, posiblemente construyan 10 fotos. Está claro que nuestra mirada es única, no cambiante, ¿eh? Es única. Pero la mirada del espectador es igual de única. Y va a percibir, a interpretar o a sentir tus fotos en función de cómo ve el mundo, de cómo lo siente o cómo o su estado anímico es el día que está viendo las fotos, ¿no? O sea que es, para mí, al final, en la conclusión, es que es mucho más importante lo que percibe el espectador que incluso lo que yo pueda decir. ¿Cómo fotografío? Creo que es bastante común a cómo lo hacéis vosotras, como lo hacéis todos. Es verdad que a veces tengo una idea en mente y solo tengo que salir allá afuera al mundo, pues a ver si encuentro los elementos que componen esa foto y a veces fusiono esos dos elementos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo que hago es ver qué me pone el azar enfrente de mí, un poco... ¿Has dicho algo? un poco pues un poco momento decisivo a lo Cartier, ¿no? Tengo que confesar que yo no salgo a fotografiar cualquier día. Salgo a fotografiar los días que están nublados y hay poca luz. Porque el efecto que yo quiero o la atmósfera que quiero conseguir con un día soleado no lo puedo conseguir, no lo puedo llevar a cabo. Ahora voy a explicar un poquito lo que caracteriza mis fotos. En primer lugar, en blanco y negro. Es verdad que tengo alguna incursión en color, pero muy poquitas. En cada charla elijo las series que cambio un poquito de series y hoy aquí no traigo nada en color, lo traigo todo en blanco y negro. Bueno, más allá de lo que aporta una fotografía en el blanco y negro a una fotografía, que todo el mundo lo sabemos, misterio, dramatismo, fuerza, más allá de todo eso, para mí la ausencia de color es la ausencia de detalles. Si lo que pretendo es que haya una conexión entre mis fotos y el espectador, tengo que intentar eliminar al máximo cualquier detalle que pueda despistar esa conexión, ¿vale? Utilizo desenfoques selectivos y también texturas. Son dos herramientas que me permiten también distanciarme de la realidad. Las texturas, además, siempre utilizo prácticamente la misma textura, que está compuesta por dos tonos, oscuro y claro, eliminando completamente los tonos medios, de manera que cuando la pongo en exponer, los tonos medios se convierten en oscuros y los tonos blancos, más blancos si cabe, ¿no? Con ello lo que pretendo es hacer, pues eso, como ha dicho José, una foto que recuerde la decadencia, una foto antigua, que recuerde incluso el cine clásico en blanco y negro, ¿no? Siempre, prácticamente desde el principio, estaba haciendo la misma foto. Doy muchísima más importancia al conjunto que al detalle. Algunas de mis fotos pecan de excesiva sencillez porque intento eliminar al máximo los detalles. Para mí es fundamental que el espectador lea la foto en su conjunto. Y por último, le doy un valor excepcional a la estética. La estética va a ser el primer paso para seducir al espectador, el primer paso para que se quiera introducir a leer tu imagen. Siempre cuido hasta el último detalle ese aspecto. Ante todo hay que atraer al espectador. Luego puede gustarle o no gustarle, interpretarla o no interpretarla, pero al menos se tiene que parar frente a nuestras fotos, ¿vale? Os voy a poner aquí unos ejemplos del antes y el después. En realidad utilizo 4 herramientas con el Photoshop, que es el programa que yo utilizo para editar. Sigo utilizando el C6 que fue y me lo regaló un paciente
Y porque es que en realidad utilizo 4 cosas. Pues la conversión al blanco y negro. Mirad, esta fotografía, por ejemplo, lo he eliminado todo, prácticamente todo. A ver, voy a ponerla un poquito más acá. Quería eliminar todo detalle y al final acaba siendo una fotografía con exceso de sencillez. Utilizo muchísimo la teoría del minimalismo. Vale. Acaban siendo la mayoría de mis fotos o en clave alta o en clave baja. Me cargo los tonos medios y ya sí que voy a entrar en materia enseñando un poquito las series. Bueno, deciros que la fotografía efectivamente entró en mi vida como una pasión y como todas las pasiones, pues trastoca y pones patas para arriba de tu mundo. Fijaros a qué nivel llegó, que incluso me llegué a cuestionar si no me había equivocado de profesión. Yo, que siempre he querido ser enfermera desde niña, me cuestioné que me había equivocado. O sea, eh, yo sufrí una abducción, porque no se puede llamar de otra forma, y todo, pero todo, absolutamente todo, mi vida se centró en la fotografía. Todo lo que veía, todo lo que hacía era una foto. El bombardeo de ideas era increíble. Si iba al cine, salía con 1000 ideas de hacer fotografía. Si viajaba, resultaba un auténtico coñazo para la gente que me acompañaba, porque estaba siempre fotografiando. Lo fotografiaba todo. No había forma, o sea, lo veía todo, todo a través de una mirilla de cámara, ¿no? Hoy en día no lo vivo así. O sea, no es que la pasión haya desaparecido, ni mucho menos. Creo que se ha sentado, ha madurado. Las fotos que hago ahora no son iguales que las de hace 14 años por la sencilla razón de que yo no soy la misma. Em, yo prefiero pensar que no que he cambiado, sino que he evolucionado, ¿no? Y os voy a poner una serie de fotografías en orden cronológica, desde las primeras que hice hasta las últimas que he hecho, ¿no? Y luego al final, si queréis, me comentáis si vosotros habéis apreciado el cambio, ¿vale? Historias, vamos a empezar con historias. Historias no es una serie de fotos donde haya una sintonía unas con otras, ¿no? Está compuesto por una serie de fotos más intimistas, más conceptuales, incluso personales. Es una serie abierta porque hoy en día sigo introduciendo fotos en ella. Pertenecen a aquellos años maravillosos, fantásticos de mis primeras fotos que hacía, esa fase de experimentación, de explorar fantásticamente, de disfrute a tope, ¿no? Era capaz de tirarme horas haciendo una foto, ahora ni 10 minutos en la edición de mis fotos, no tardo ni 10 minutos, ¿no? Bueno, pues voy a ir pasando fotos. Como veis, al final de lo que trato es de dotar a mis imágenes de una serie de elementos que me permiten influir en las emociones del espectador, ¿no? Utilizo muchísimo la ambigüedad narrativa, la insinuación, el misterio, la nostalgia, incluso la tristeza. Y esta es una foto de mi bata. Y creo firmemente, estoy convencidísima que mi trabajo ha tenido mucho que ver y me ha influenciado mucho a la hora de hacer mis fotos. Conocer al ser humano en su faceta más frágil y me estoy refiriendo a la faceta de salud y enfermedad o al proceso de salud y enfermedad, me ha permitido jugar con ventaja a la hora de utilizar una serie de elementos que he llevado a la fotografía, ¿no? Para influenciar sobre las emociones, ¿no? Como ha dicho José, no distan tanto, o sea, son muy parecidas la enfermería y la fotografía, ¿no? Él utiliza la observación para trabajar, como herramienta de trabajo, ¿no? Pues aquí, más o menos, estas son de mis primeras fotos. Ah, mira, esta es una de las fotos que más quiero, más aprecio.
Y la la he expuesto en varias exposiciones, ¿no? Y en la última, por cierto, no sé si habéis expuesto todos los que estáis ahí detrás? ¿Alguna vez? Sí. Sí, ¿no? ¿Hay alguien que no haya expuesto? Pues tenéis que exponer. No sé si hay alguien que no haya expuesto, de verdad que tenéis que exponer. Ocurren cosas maravillosas, ¿no? Pero voy a resaltar dos por encima de todo. Una, y es que tú ves expuesto tu trabajo. De alguna forma, todo ese esfuerzo, porque no nos engañemos, fotografía lleva un esfuerzo físico, pero pues tener a punto todo el material, buscar un momento para salir allí afuera a hacer fotografías, un esfuerzo físico y mental, luego volver a casa y editar todas las fotografías, que lleva muchísimo trabajo, ¿no? Y la segunda cosa maravillosa es que el mundo ve tus fotos, ¿no? Y eso produce una satisfacción increíble, ¿no? O sea, porque en el fondo lo que se está viendo es tú, o sea, es cómo ves tú el mundo, ¿no? O sea, cómo lo sientes, ¿no? Tenéis que exponer. Si no lo habéis puesto, es una experiencia que si amáis la fotografía no debéis de dejar de pasar. Bueno, pues cuando yo expuse esta fotografía, se me acercó un señor y me dijo: bueno, mira, esta fotografía a mí me provoca mucha esperanza, porque es como un gotero que está ahí esperando em, a salvar una vida o a curar a alguien, ¿no? Y yo me sentí súper contenta, ¿no? De que alguien hubiera leído eso de esta fotografía. Pero entonces llegó la contraposición y me llega otra persona y me dice: mira, es la que menos me ha gustado de toda tu colección. Me da un yuyo, me recuerda cuando mi madre murió en un hospital. Fijaros qué maravillosa es la fotografía, cómo una sola foto, una misma foto, es capaz de provocar reacciones tan distintas. Pero luego llega la otra parte y me preguntáis: ¿qué has querido decir? ¿Qué has querido transmitir con esta imagen? No tengo ni idea. En serio, no tengo ni idea. Cuando la hice, no llevaba ninguna idea preconcebida de lo que quería transmitir. Ahora bien, lo que sí que tengo claro es que hay mucho de mí en esta foto. Muchísimo. ¿Mm? Así que volvemos a lo mismo, al principio, a la introducción. Quizá la pregunta no sea: oye María, ¿qué has querido transmitir con esta imagen? Quizá la pregunta sea: ¿cuánto has dejado de ti en esta imagen? ¿Cuánto hay de ti en esta imagen? ¿Mm? En esta serie os planteo una pregunta. Lo podéis ir contestando si queréis en el chat. ¿Vosotros creéis que para conmover en una imagen No, es necesario ven, em, utilizar o introducir en la composición de la imagen la presencia humana? Yo estoy convencida de que no. O sea, un objeto o un lugar puede evocarnos o llevarnos a cualquier momento, y tanto más como una persona. Ojo, y estoy hablando siempre de fotografía artística, para nada en la fotografía documental, periodística o social, ¿no? Que sus herramientas son totalmente distintas. En realidad yo no creo que una imagen evoque. Una imagen sirve de canal entre nosotros y nuestros recuerdos. Búsquedas es la única serie que tengo donde el personaje principal es el ser humano. En ella trataba de plasmar, bueno, pues esa búsqueda que todos llevamos en el fondo y que a pesar de que intentamos, bueno, cumplir nuestros deseos, siempre hay algo que no terminamos de encontrar. Quizá en sentido metafórico podría ser una búsqueda interna, ¿no? Significa eso, ¿no? En todas está la presencia humana. Le he dado, pues, movimiento para que, bueno, pues haya más sensación de búsqueda. Son siempre personajes solitarios en su búsqueda interna quizá. Cada uno sabe qué va buscando, ¿no? O no lo sabemos. Vale. Y Almas Crisis. Almas Crisis también perteneció a mis primeras series. Confieso que no es la serie que más me gusta, pero cuando la hice gustaba mucho en las redes sociales y casi siempre, en casi todas las charlas, la presento. Fijaros, en este proyecto tenía muy claro qué quería transmitir
qué objetivo quería conseguir, qué mensaje quería que el observador leyese, incluso lo que quería provocar en el espectador. Y sin embargo decidí hacer la serie más surrealista y transgresora de las que tengo. Lo que quería, bueno, esta serie claramente es una crítica a una parte de la sociedad que no sé en qué momento decidió abandonar los valores tradicionales de toda la vida y sustituirlos por los valores bueno, individualistas, egoístas y que dan valor a lo propio. Los representé representé al ser humano como unas figuras ahí siniestras, más bien sombras, que se están dando la espalda unos a otros, hay una actitud pues arrogantes, sin metas ni objetivos, salvo satisfacer sus necesidades. Pero también en casi todas las imágenes utilicé el símbolo de los pájaros, ¿no? Para mí aquí lo utilicé como la esperanza de volver a la sensatez. Es una serie que en la última exposición la llevé y se vendieron todas. Yo utilizo el tamaño de 60 por 40 en mis exposiciones, es un tamaño que me siento muy cómoda, pero con el fin de hacerlo más dinámica, utilizo varios tamaños. Y hice esta foto, esta en concreto, sin las mascarillas, porque esta serie es anterior a la pandemia. Esto es algo que le he puesto yo ahora. Esta foto la hice de 2 metros. Y es la única foto que no había vendido. Y cuando me la llevé a casa, digo, ¿qué hago yo con este muerto de 2 metros que no sabía ni dónde poner? La coloqué en internet, la puse a la venta en internet y una chica de Valencia se la llevó. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es poneros otro vídeo, ¿vale? Sobre los pájaros. Para mí los pájaros han sido fundamentales, muy fundamentales, desde el principio que empecé a hacer fotografía. Pero no tengo muy claro si si lo utilicé en principio con un relleno en la composición o si significaban algo más. No sé si conocéis a Graciela Iturbide, es una fotógrafa fantástica que a mí me encanta, mexicana. No solo me gusta su trabajo, sino cómo habla, cómo analiza las ideas que tiene en torno a la fotografía. Es como nuestra Cristina, ¿no? Se ha tirado muchos años fotografiando las creencias, costumbres y folclore de México. Bueno, pues también durante muchos años ha fotografiado solamente pájaros. Y ella afirma que los pájaros son, fijaros, los ojos que le permiten volar. Y estoy totalmente de acuerdo. Para mí los pájaros simbolizan libertad. Fotografiar un pájaro es como fotografiar la libertad. Voy a poner un vídeo, a ver qué os parece, ¿vale? Voy a tenerlo por aquí.
Bueno, y ahora sí que sí os voy a poner las últimas fotos que he hecho, ¿vale? Esta es una serie única y exclusivamente de árboles. Y me gustaría plantearos también otra pregunta. ¿Creéis que la fotografía os acerca u os aleja del mundo? Podéis contestar si queréis en el chat, que luego Yo creo que nos acerca personalmente. Exacto, sí. Pues fíjate, yo durante algún tiempo pensé que me alejaba, o sea, que era un recurso pues, para romper con la rutina, ¿no? Pero ahora sé que no, estaba muy equivocada. Hay cantidad de personas que he conocido que no hubiera conocido si no llegase por la fotografía, lugares que he visitado que no hubiera visitado nunca, o momentos que he vivido que no hubiese vivido. Todo se lo debo a la fotografía, ¿no? Siempre he estado muy unida a la naturaleza, pero creo que la fotografía me ha unido muchísimo más. Me ha permitido tener otro concepto de lo que me rodea, ¿no? Hoy por hoy haciendo fotografía de naturaleza es donde más cómoda me siento, ¿no? Esta serie solamente es de árboles, creo que tienen un lenguaje propio, pero en todas utilizo pues, pues, las mismas herramientas, o sea, la niebla, el, la soledad, en fin, casi todas, todas con la intención de provocar algo en el espectador. La siguiente serie que voy a mostrar, no voy a hablar nada. Además, es una serie que no he mostrado nunca en las redes sociales, soy los primeros que la vaya a ver. No sé si alguna foto he mostrado, pero yo creo que no. Se puede decir que es inédita. Luego hablamos de ella, ¿vale? Voy a ir pasando fotos. Vale, como habéis comprobado, es una serie bueno, que hice para visibilizar la enfermedad mental. Estoy muy, muy sensibilizada con este tipo de procesos, primero porque tengo familiares que la viven de cerca y para mí son los grandes héroes ahí luchando continuamente contra ella. Y segundo, como sanitaria. Es verdad que en las últimas décadas ha habido una gran evolución en este campo, pero a día de hoy sigue siendo la oveja negra de todas las enfermedades. Sigue estando muy vinculada a demasiados estigmas, a demasiados ignorancia y a demasiados miedos. Y no nos engañemos, todo lo que provoca miedo provoca muchísimo rechazo, ¿no? Es mi manera de normalizar y de dar visibilidad a la enfermedad mental, ¿no? Yo creo que hasta que las cosas no se normalizan, no se ven bueno, pues con la normalidad que se tienen que ver. Y ya sí que vamos a entrar en lo que yo hoy por hoy en lo que hoy por hoy me mueve en fotografía, que son los fotolibros, ¿vale? Os voy a mostrar fotos del el único fotolibro que he hecho, pero espero que vengan más. Me he dado un tiempo porque hacer un fotolibro es muy complicado, consume muchos recursos personales y bueno, así que, pero sí que tengo varios proyectos ahí, varias maquetas que espero que algún día vean la luz. Bueno, atendiendo un poquito a la definición de fotolibro, nos viene a decir algo así como que es un conjunto de fotos que utiliza una narrativa visual para contar una historia, ¿no? Para contar unos sentimientos o incluso abrir un debate sobre alguna cuestión, ¿no? Para mí un fotolibro es volver al papel, es manosear, manejar las fotos, olerlas, tocarlas, ¿no? Lo comparo muchísimo a una exposición, con la diferencia de cuando clausura una exposición finaliza y el fotolibro perdura. Creo, estoy convencida de que es la disciplina dentro de la fotografía que más permite desnudarse al autor. En este fotolibro, en este que llamé oscuro porque fue debido a una época muy oscura que pasé, en plena pandemia empecé con un dolor en la pierna izquierda
y me temí lo peor. Digo, uff, efectivamente, me diagnosticaron una hernia de disco muy, muy dolorosa, con un dolor muy sordo, que no daba tregua. Estaba ya, o sea, casi llego a tocar fondo. Mm, Mi estado anímico estaba hecho, bueno, un desastre. El dolor continuo te deja trastocada mentalmente también. Y decidí hacer algo que no había hecho nunca, y era fotografiar mi rutina y mi cotidianidad más cercana, como alternativa al tratamiento, ¿no? A ver qué pasaba, porque ya estaba hasta las narices de tanto analgésicos. Y resultó una terapia increíble, ¿no? Al final, en vez de fotos, lo que realmente estaba haciendo era plasmar distintos estados de ánimo que me conducía ese proceso. En las fotos, bueno, trato de introducir al espectador en la historia, bueno, concretamente en mi historia, ¿no? Y las primeras fotos son como muy angustiosas porque lo que trato es que introducir al espectador en esa angustia, en ese encajonamiento que día a día me iba introduciendo el dolor, ¿no? Como os digo, utilizo muchísimo la ambigüedad, la sencillez, ¿no? Porque quiero que el espectador saque sus propias conclusiones de que eh, tenía que plasmar la pandemia por algún sitio porque fue en medio de la pandemia, ¿no? Mi mundo se redujo al dolor, a mi casa que estaba confinada por la pandemia, pero además por el dolor, y a la sala de rehabilitación, ¿no? Una parte de las fotos son muy movidas, donde he querido plasmar, pues bueno, pues cómo el estado de ánimo también estaba decayendo, ¿no? Toda la vida se me estaba volviendo gris. Pero también puse una serie de fotografías donde quería plasmar los recursos que tenemos los seres humanos por ahí, para evadirnos muchas veces de las situaciones negativas. Y cómo no, las fotos de la esperanza de que todo esto pasara, ¿no? Yo le doy mucha importancia a las primeras fotos y a la foto final. Esta era la foto final es la foto final del fotolibro, mejor dicho. Para mí la primera foto tiene que contarlo todo, pero sin contar nada. Tiene que tener la suficiente fuerza para ser la guía, por supuesto, pero también ser la invitación. Y le doy también muchísima importancia a la foto final, porque más allá de ser el desenlace, como puede ser en una película, ¿no? Lo que tiene que ser la sorpresa, y con ella la ventana a la imaginación del espectador. Resultó un trabajo muy laborioso, ya te digo que me produjo un gran desgaste, pero créeme, mereció la pena, mereció la pena. Hoy por hoy prácticamente todos mis esfuerzos los dedico al fotolibro, ¿no? Y bueno, tengo ahí varias maquetas que espero que vean la luz. Os voy a contar brevemente un poquito esta serie que es muy curiosa. Nunca imaginé, o sea, la primera sorprendida soy yo, nunca imaginé que había esta serie. ¡Buah! Y más quien me conoce, que sabe lo escéptica que soy y lo cuestionadora que soy de todo, me ha parecido una gran sorpresa, y yo soy de la opinión de que cuando algo te sorprende, que es difícil que nos sorprendamos hoy, hay que agarrarlo bien y no dejarlo soltar. Todo empezó con una ruta de senderismo normal y corriente, que fui a una localidad de aquí de Murcia, Totana, y descubrí un santo de estos, un santo de la iconografía del corazón de Jesús, y me encantó la figura, una figura de 4 o 5 metros, me encantó el lugar, el entorno era maravilloso, ahí a punta de, prácticamente en un acantilado con un gran horizonte, y sobre todo me encantó lo que yo sentí en aquellos lugares, es un sosiego increíble, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿cuántos cristos de estos habrá en Murcia? Porque yo lo desconocía, ¿no? Y fue toda una sorpresa comprobar que hay un número similar al de Andalucía, y fijaros Andalucía lo mucho más grande que es de Murcia, ¿no? Bueno, pues entonces inicié un proyecto más bien de investigación, porque en las redes sociales apenas había
información sobre estos lugares. Encontré en la diócesis un blog por ahí perdido donde hacía una numeración de todos estos Cristos, pero ni siquiera muchos de los que yo he fotografiado estaban ahí. Así que, bueno, tenía ahí el run de qué hacer con este proyecto y el año pasado decidí hacer un libro que no vio la luz, un libro que tenía yo en casa, pero seguía con el run. Y en septiembre se me ocurrió concertar una cita con el concejal de Cultura de aquí de Lorca, sin esperanza de nada, y le gustó hasta tal punto que lo ha incorporado en el presupuesto del año que viene, en el presupuesto cultural, ¿no? Va a editar 100 libros con posibilidad de hacer más, ¿no? Y estoy súper contenta, no os podéis imaginar, porque es un trabajo que me ha llevado muchísimo trabajo y, como digo, me sorprendí mucho haciéndolo, pero me ha provocado muchísima satisfacción. Me he recorrido todo Murcia en busca de estos santos. El formato sí que es verdad que es un libro en formato de lectura, que en muchas de estas fotos se van a deslucir, me lo dice la gente, pero mirad, una imagen adquiere vida cuando se muestra. Las imágenes hay que mostrarlas y estas imágenes se van a mostrar y con suerte 100 o 200 personas van a tener este libro. O sea que estoy encantada, vamos, encantada. Mira, este es el libro. El libro me lo ha hecho, bueno, yo hice 5 copias, que Avelino, que es con la imprenta que yo trabajo en Valencia, y bueno, le hemos puesto un gramaje de 150 para dotarlo de mucha, bueno, pues tiene pues una fuerza, o sea, quiero decir que no tiene aunque es un libro de lectura, no tiene un gramaje de 80 o 90, que es como tiene los libros normalmente, ¿no? Y ha quedado muy bien. Bueno, pues ya sabéis, ya os iré dando noticias de cuándo sale. No sé tampoco porque esto es la primera vez y entonces el proyecto, al ser financiado por el ayuntamiento, no sé muy bien cómo se va a gestar y cómo se va a gestionar. Os he puesto aquí unas fotos porque simplemente para demostraros que la verdad no tengo ningún límite a la hora de elegir un tema para hacer mis proyectos o mis series, ¿no? Tengo una serie de algo más de 50 fotos que está compuesta únicamente por palos de luz y cables de luz. Vale, vamos justo a tiempo para terminar. Muy bien. Antes de dar por finalizada la charla, os voy a poner otro vídeo que no es una serie en sí, pero sí quería mostraros la importancia que para mí siempre ha tenido el silencio, lo unida al silencio que han estado mis fotografías y de alguna manera cómo me ha influido el silencio y cómo casi sin controlarlo, lo he plasmado. Son fotos no solo de las últimas que he hecho, sino de incluso al principio, porque, bueno, yo no creo que el silencio sea discreto o calmado o incluso callado, pero sí estoy convencida que tiene capacidad de significar. Y en torno a esta idea, estoy convencida de que la mayoría de mi trabajo está influenciado, ¿no? Es verdad que me encanta salir a fotografiar mundos que aún revelen silencio, pero también me gusta muchísimo hacer fotografías, como yo les llamo, con exceso de sencillez para provocar sosiego y calma, ¿no? Cada día amo más el silencio y creo que eso se nota en las fotografías que hago. Voy a poneros el vídeo a ver qué os parece. Ah, y por cierto, me alegra que Pepe haya comentado lo del programa de la aventura del saber. Eduardo me propuso colaborar con mis fotos en un espacio, hay un espacio en la aventura del saber que se llama Voy Virtual, perdón, y me pidió que colaborara con mandarse mis fotos y tal, y ellos lo que hacen es montarte un vídeo. Bueno, pues antes del verano volvió a pedirme que por qué no volvía otra vez a mostrar mis fotos en el programa de A través del silencio, y elegí este vídeo, quiero decir, estas fotos, porque ellos lo que hacen es que te piden
unas fotos, un texto y una música. Y luego pues hace la mezcla, ¿no? Y decidí mandar estas fotos, ¿no? Y un pequeño texto que yo llamo ensayo del silencio. Bueno, pues tengo que deciros que el día 28 de noviembre se emite en Televisión Española a través del programa de la aventura de saber. Estáis todos invitados a verlo. El programa dura 1 hora más o menos, creo. Se emite entre las 10 y las 11 de la mañana y las secciones a donde, bueno, pues hacen vídeos de autores y tal. Suele salir en torno de 10 o 15 minutos antes de acabar el programa, en torno a las 11 menos cuarto o 11 menos 10. Bueno, pero básicamente van a ser las fotos que yo hoy ya os voy a mostrar aquí. O sea, que vosotros vais a ser los primeros en ver ese vídeo. Voy a ver, voy a compartirlo, ¿vale? Todo lo que he dicho se puede resumir en este pequeño texto que os he puesto aquí, pero todo, ¿eh? Mm, Hacer fotos me permite la, me permite volver a esa curiosidad que me hace querer explorar no solo en el mundo, sino también dentro de mí, ¿no? Y vuelvo a incidir, en la mayoría de las ocasiones no tengo ni idea de por qué hago las imágenes que hago. ¿Hasta dónde voy a hacer fotografía? ¿O hasta cuándo, no? Quizá esa sea la pregunta. Pues hasta que me permita disfrutar. Como habéis comprobado, ante todo disfruto haciendo fotografías, ¿no? Cuando pise la fotografía dejaré de hacer fotos, eso lo tengo claro, ¿no? Pero a día de hoy todavía la fotografía me sigue provocando una inmensa y agradable libertad de ser yo mismo. Y bueno, os he lanzado aquí otra pregunta. ¿Qué os provoca a vosotros, no? ¿Por qué hacéis fotografías, no? Y bueno, con esto he acabado. Muchas gracias. Fijaros, siempre me pasa lo mismo en casi todas las charlas.
empiezo titubeante, nerviosa, no me aclaro muy bien lo que quiero decir, pero conforme me voy relajando, voy disfrutando mucho más y casi lo mejor de toda la charla es el final cuando doy las gracias, ¿no? Bueno, pues más o menos creo que pues he dejado un poco claro qué consiste en mi trabajo, le doy la importancia a provocar, transmitir, provocar y hacer que el espectador sienta tus fotos. Yo estoy convencida que la fotografía, que detrás de una fotografía o de una imagen hay mucho más que lo que vemos, ¿no? Creo firmemente en esa relación que se establece, que yo diría que es una relación psicológica entre la imagen y tú, entre la imagen tú y el espectador, ¿no? Al final, fijaros qué maravilloso y qué magia posee la fotografía, que dos miradas tan distintas convergen en una imagen. Y es porque estoy convencida, convencidísima, que en el fondo esas miradas no distan tanto y que en el fondo cuando dos personas interactúan en una imagen es porque tienen muchísimas más cosas en común. Y esto sería hablar de la psicología de la fotografía y bueno, es un tema súper interesantísimo y súper extenso que daría para dar muchas charlas. Pero vamos, estoy convencidísima que detrás de una fotografía hay una relación psicológica increíble con ese espectador. Y me ha siempre trabajado muchísimo en torno a esa idea, ¿no? Crear, hacer que el espectador tenga una relación muy íntima con mis fotos. Bueno, Incluso con la pretensión vanidosa muchas veces de que se vea reflejado en ellas. muy bien, María. Felicidades por tu exposición. Creo que has despertado mucho Me interés deja de en todas las personas que te están escuchando. Tengo alguna pregunta por aquí que te voy a trasladar dentro del chat. José Ramón dice, ¿generalmente te planteas una serie y haces las fotos que le van a componer o miras tu archivo y agrupas para completar una serie? Uy, un poco de todo, un poco de todo. O sea, yo creo que es un poco de todo a veces, ¿eh? Muchas veces no tengo pretensión, o sea, no tengo la idea de una serie, pero efectivamente cuando miro, pues miro archivos como hacéis todos, porque tenemos miles de archivos y digo, oye, pues mira, voy a hacer una serie sobre esto, ¿no? Voy a perfilar una serie y voy a darle forma a esta serie, ¿no? Pero otras veces sí que es verdad que salgo allá afuera con la idea de hacer una serie exclusivamente, ¿no? O sea, la de los árboles, por ejemplo, es que vivo rodeada de árboles. O sea, que la idea surge porque es que vivo junto a los árboles, ¿no? Hay un poco de todo, diría yo. A excepción de tener alguna serie muy redondeada, como por ejemplo la de Almas Crisis, que tenía muy claro que quería hacer algo así, surge un poco la idea combinando ambas opciones, ¿eh? Mira, alguien hace una reflexión por aquí, no sé si la comparte. Fran Román dice, María, yo creo que en gran parte de tu fotografía estás haciendo un selfie de tu personalidad y de los sentimientos que experimentas interiormente. Creo, Sí, dice. sí, sí, sin duda. O sea, mira, ¿vosotros creéis que se puede controlar? Y es otra pregunta que os lanzo. ¿Creéis que en una foto podemos controlar mm, lo que se puede decir, mm, a ver cómo lo puedo plantear la pregunta? ¿Creéis que en una foto podemos controlar lo que decimos de nosotros? ¿Hasta dónde decir de nosotros? Yo creo que no, que eso es muy difícil. Recuerdo que cuando empecé a fotografiar, este tema me creaba un verdadero dilema y un calentamiento de cabeza. Porque, y fijaros qué paradoja, si siempre he tenido claro que quería, bueno, pues influir en las emociones del espectador, provocándole reacciones, ¿no? No tenía tan claro que yo quisiera plasmar nada de mí en una foto. O sea, a ser posible, no quería plasmar absolutamente nada de mí en una foto. Con el tiempo entendí que si quiero emocionar con mis fotos, tengo que transmitir, tengo que dejar algo de mí en las fotos, ¿no? ¿Os acordáis cuando he dicho al principio de la charla que yo prefería
pensar que he evolucionado a que mis fotos han cambiado o mi forma de ver la fotografía ha cambiado? Pues en parte hacía referencia a esto. Hoy me siento mucho más libre. A la hora de contar algo de mí en mis fotos. Imagináis, mirad, oscuro, en oscuro me desnudo muchísimo. O sea, no solo introduzco al espectador en mi historia un tanto oscura, sino que lo introduzco en mi rutina, en mi vida y en mi casa. O sea, la casa de cada uno. O sea, ¿qué es lo más importante para nosotros? Nuestra familia y nuestro hogar. El lugar donde te sientes protegido. Bueno, pues yo introduje a los espectadores en mi hogar, en mis cosas, en mi vida diaria, ¿no? Si eso me lo hubieran planteado hace 14 años, os aseguro que me hubiera negado totalmente. Hoy soy mucho más libre y me permite hacer todo este tipo de fotografías. Y, ¿por qué no? Disfruto incluso más que antes. Y creo que he contestado, ¿no? Sí. María, yo quería hacerte una pregunta. Has empezado mostrándonos tus fotografías y has comentado que necesitas siempre aplicarle dos texturas o utilizas dos texturas. Creo recordar que dijiste dos texturas distintas, una oscura y otra clara o algo así. Creo recordar. Eh, ¿Todas tus fotografías necesitan de ese impregnarlas de ese ese maquillaje, entre comillas, para conseguir contar lo que tú quieres contar? Es decir, porque veíamos una fotografía, recuerdo la del banco, era una fotografía que a mí de por sí ya me estaba contando cosas, ¿no? Esa fotografía tal cual. Pero tú necesitas, quizás por esa manera interior de llegarte o de expresar con la fotografía, necesitas componerla, ¿no? Porque incluso voy a añadir aquí la pregunta que hace José Ángel, y es que él pregunta también cuándo sientes que has terminado una fotografía, ¿no? Partes de una base y empiezas a transformarla hasta que consigues eh, contar lo que quieres contar. Bueno, no sé si no se me ha entendido. Cuando he dicho lo de textura, solamente utilizo una textura que está compuesta por un tono oscuro y un tono claro, Ajá. ¿vale? En el 99% de mis fotos utilizo texturas, siempre, siempre. Incluso, aunque no parezca que hay una textura muy velada, pero siempre hay texturas. Con respecto a la parte final que me has preguntado, bueno, lo de las texturas es que forma parte, yo creo que de mi estilo, de mi sello de identidad, mi señal de identidad o como queramos llamarlo, ¿no? No concibo editar una fotografía si no le aplico una textura. Últimamente estoy aplicando texturas mucho más simples, no tan sucias como las del principio, ¿no? Aunque sea simplemente, bueno, pues aplicar un poco de oscuridad a alguna parte de la foto o aplicar un poco de claridad a alguna otra, pero siempre acabo aplicando una textura. ¿Y cuándo finalizo una foto? Bueno, eso es una gran pregunta, porque yo muchas veces no lo sé. Finalizo una foto cuando a mí esa foto me gusta o me dice algo. Si no me gusta esa foto o no me dice nada, es más, esa foto la desecho. Ni siquiera la muestro en las redes sociales y vamos, incluso a veces hasta la borro. Me siento a trabajar y sé que he acabado una foto cuando digo hasta aquí. Me gusta, es lo que quiero transmitir, es lo que quiero provocar. Muy Una bien. cosa, María. Claro, tú nos has mostrado algunas imágenes, la toma y luego tu fotografía. Ujú. Entonces, tú en la toma tienes un montón de elementos, pero tú cuando haces la toma ya tienes que tener en tu cabeza el elemento que me interesa es este y este. El resto va a ir fuera, lo voy a eliminar, lo voy a quitar, ¿no? Entonces, eso es muy complicado porque tienes un montón de elementos que interfieren en tu visión de lo que va a ser tu fotografía. Y tienes la capacidad de obviar eso cuando estás haciendo la toma y quedarte con lo que luego vas a utilizar. Y eso es complicado. Eso es algo que te sale
O sea, ha ido evolucionando también, es algo que te ha ido saliendo de forma natural, que has ido haciendo ese hábito o qué nos comentas sobre eso. Bueno, mira, yo incluso alguna de las fotos, el resultado, cuando hago la toma, o sea, el acto propiamente de fotografía, en mi mente ya la estoy viendo, cómo va a quedar o cómo quiero hacerla. Entonces me pongo a trabajar sobre ella y, y, y- y acabo haciendo un resultado más o menos como yo me había hecho la idea cuando hice la toma allá afuera en el mundo, ¿no? De todas formas, al final acaba siendo un hábito, ¿no? Una rutina, porque en realidad son cuatro cosas, cuatro herramientas de Photoshop. Yo utilizo el Photoshop en mi edición y, y acaban siendo cuatro cosas. O sea, parece que hago 10.000 cosas y no, son cuatro herramientas las que utilizo, ¿no? Pero en casi todas ellas, cuando hago la toma, es que prácticamente estoy haciendo la toma y por otro lado estoy viendo cómo quiero dejarla, cómo, cómo me gustaría que quedara el producto final. Claro, sí, sobre todo la- el comentario iba, en este caso, no tanto en la edición, que desde luego es un elemento súper importante en tu trabajo, sino en esa capacidad para, para ver un banco, un árbol, un muro, un Ujú. camino, un tal, un cual, y saber que tú te vas a quedar con el banco y el árbol, y que eso va a ser lo que lo que va a ser tu fotografía, ¿no? Que todos esos elementos que están por en medio, tú no los vas a utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo planeas antes, claro. Tú no haces una foto y dices, bueno, ahora qué dejo, qué quito, qué pongo, que no, no. Tienes que verlo desde el principio y tener ya, eliminar lo que te va a sobrar cuando estás haciendo la toma y quedarte con los elementos que vas a utilizar y luego ya hacer todo el trabajo para darle la forma en la que quieres mostrarnos esos elementos. Sí, más o menos. O sea, al final adquieres una visión fotográfica sobre ello, ¿no? Y cuando veo algo que me llama la atención, ya sé más o menos cómo voy a dejar la foto, cómo va a ser el producto final, ¿no? Acaba siendo como, ya os digo, como un hábito, como una visión, ¿no? Mm. Pero insisto, todo ese tipo de fotos hace años que empecé a hacerlas. Ahora hago otro tipo de fotografía, es distinto, ¿no? No sé si se ha podido apreciar un poco la evolución y ya no, quizás le he dado menos importancia a la edición, no lo sé, no sé exactamente lo que es. Pero hay una clara diferencia entre cómo edito ahora a cómo editaba hace 10 años, por ejemplo. Por ejemplo, me da la sensación de que has ido eliminando elementos ya en la toma, que ya te has ido quedando en la toma con los elementos que vas a utilizar. Ujú. Y parece que al principio extraías después los elementos que utilizabas o eliminabas los que no utilizabas. Y ahora ya directamente me da la sensación que ya buscas solamente los elementos que vas a utilizar luego para tu Ujú. trabajo. O sea que no es lo cojo todo y luego me quedo con lo que me interesa, no. Yo ya voy a buscar lo que me interesa, eh, Sí, y entonces son tomas más simples, pero que ya desde el principio están utilizando, pues, esos elementos o esa idea que quieres transmitir, ¿no? sí, sí, o sea, lo has definido muy bien. Creo que el tiempo lo que me ha dado es eso, es decidir qué fotografío y qué no, y para luego no eliminar todos los elementos que quizá no veo esenciales a la hora de lo que yo quiero conseguir en una foto, ¿no? O lo que quiero conseguir del espectador en mis fotos, ¿no? Y bueno, siempre jugando con esos elementos es que están presentes siempre en todas mis tomas, ¿no? Pues todos esos elementos de los que ya hemos hablado que claramente influencian en los espectadores, ¿no? María, una última pregunta que leo por aquí. Alguien dice, Francisco Javier Sandoval, ¿temes la tecnología, la inteligencia artificial? No, 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 o sea, me produce muchísima curiosidad y
desconocía totalmente cómo funcionaba la inteligencia artificial, los programas, ¿no? Y pregunté a un compañero de Facebook que hacía unas imágenes maravillosas, a Raúl, y qué programa utilizaba, porque yo es que desconozco hasta qué programa se utiliza en la inteligencia artificial, ¿no? Em, y él me dio algunos consejos de algunos programas y un amigo y yo y quisimos introducirnos a ver qué ocurría, ¿no? Y hay, no sé, un programa, ahora no recuerdo ni el nombre, pero es un programa que está en online, gratuito, que solo te tienes que registrar. Y así en plan broma, digo, vamos a meternos, ¿no? Y entonces puse unos comandos muy parecidos a mis fotografías, ¿no? Y puse mujer de espaldas, paraguas, niebla, mar, en fin, una serie de comandos ahí. Y el resultado fue que se parecían muchísimo a mis fotos. Pero es que, bueno, en realidad la inteligencia artificial lo que hace es coger, ¿no? Imagino que cogió de mis fotos que están colocadas en internet a mi nombre y entonces me puso ahí una foto que yo decía, que recuerdo que Javier, que era con el que estuvimos siempre explorando un poco, me decía, María, ¿parecen tus fotos? Y entonces me resultó muy curioso, la verdad. No, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Quiero decir, respeto cada uno lo que hace, no, para nada estoy en contra, ¿no? Es una forma de ver totalmente distinta y no sé si a través de la inteligencia artificial se puede reflejar la mirada de un autor, pero pienso que sí, que también, ¿no? No lo sé, lo desconozco totalmente. Muy bien, bueno, pues si hay alguna pregunta que me haya saltado y alguien está esperando que la haga, pues puede hablar y decirlo, ¿eh? Yo quería, bueno, a ella ya se lo he dicho, pero no me importa hacerlo público. Yo he visto fotografías de María, no digo ya dentro de los vídeos, fuera de los vídeos, y la verdad es que son fotografías que a mí me llegan y me provocan muchas emociones y profundas, ¿no? Yo quiero saber, María, a ti después en el tiempo, cuando ves estas fotografías, las tuyas, ¿qué Ujú. sientes? ¿Tú qué sientes? Pues mira, yo cuando, no os lo voy a creer, pero yo cuando hago una charla y veo mis vídeos, como no los veo normalmente, los veo normalmente cuando hago charlas, me hace sentir súper bien. O sea, es que a mí me gustan mis fotos y me hacen sentir súper bien, ¿no? O sea, y muchas de ellas tienen muchísimo significado para mí, las he hecho por un motivo muy concreto, ¿no? Y me evocan muchísimas cosas, me recuerdan cosas y momentos, ¿no? Disfruto mucho viendo mis vídeos en las charlas, porque ya os digo que tenemos una vida, por falta de tiempo, no suelo ver yo los vídeos de mis fotos, ¿no? Pero en las charlas aprovecho y los disfruto. Pero sensaciones en plan tristeza, recuerdos, alegría, porque es que a mí, viendo tus fotos, la emoción me llega a tal punto que a mí se me saltan las lágrimas. A mí no me importa O sea que que con tu fotografía yo no soy muy influenciable. Y con tu fotografía me pasa. Entonces digo, ¿tú qué sientes de luego? Tristeza, alegría, no, recuerdos. o sea que objetivo conseguido, ¿no? O sea, te estoy provocando Conmigo, que hacías esto. conmigo sí, desde luego. Conmigo objetivo conseguido. No de ahora, de hace tiempo, ya sabes que te lo comenté. Sí, conmigo sí. A ver, no, mm, no sabrías decir, o sea, quiero decir, no tengo una respuesta a tu pregunta, Maite, ¿no? O sea, creo que muchas veces los autores cometemos el error de dejar toda la responsabilidad al espectador de interpretar nuestras fotos, ¿no? Eludiendo muchas veces la responsabilidad como autores, ¿no? Y la verdad es que una foto tiene sentido, una imagen tiene sentido, no solo por el mensaje que le llega al espectador, sino por la pretensión o el objetivo por la que nosotros la creamos, ¿no? Creo que cada una de las fotos, en el fondo de mis fotos, tiene un porqué, ¿no?
y ahí lo voy a dejar, no sé, o sea, no soy una persona que me emocione fácilmente. Y mis fotos, más que emocionarme, yo diría que me gustan, no sé, me gusta verlas, ¿no? Y, hay una atracción, tengo una atracción hacia ellas y siempre pienso que quizás pues esa misma atracción que yo tengo hacia ella, ¿no? Puede tener otras personas, ¿no? Vuelvo a incidir en lo mismo. Creo que aquellas personas que les gustan mis fotos se establece más una relación psicológica que otra cosa. No Gracias. sé si te he contestado. Sí, 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 gracias. La verdad es que hoy ha sido un día durísimo, tengo un pedazo de dolor de cabeza y Vaya, no sabía cómo iba a salir esto. pues muy bien, muy bien. Pues fenomenal. Porque hacía mucho tiempo que no me Ha estado había estupendamente. preparado una charla. En la época de la pandemia surgieron muchísimas charlas y di muchas, pero hacía tiempo ya que no. La verdad es que estoy más centrada en el fotolibro, en fotolibros y todas esas cosas y hace tiempo que no da una charla. Y he tenido un día durísimo, digo, veremos a ver cómo sale esto. Espero que a veces es difícil transmitir lo que quieres decir y entre los nervios, entre tal. Espero que os haya quedado a muchos, que haya, bueno, pues impartido, mejor dicho, plasmado alguna claridad de lo que yo pretendo en la fotografía y de cómo veo yo la fotografía y de todo, cómo concibo todo el entorno que tiene que ver con la fotografía. Por supuesto, son opiniones muy personales, o sea que Bueno, pues puedes estar tranquila porque la charla creo que ha sido estupenda y ha cumplido todas las expectativas seguramente de casi todos los que estamos aquí. Si no hay ninguna pregunta más y no tenéis nada más que comentar a María, doy por cerrada la charla y en breve la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? venga, pues muchísimas Muy gracias a bien, todos, a los gestores y a todos los que habéis estado ahí, ¿eh? muy bien. Bueno, Gracias a todos. venga, hasta Muchas gracias, luego. María. Gracias, María. Gracias.